Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. La semana pasada hablábamos un poco sobre que a veces tendemos a creer en que la parte espiritual, la religión se parece un poco a la magia y llegamos a ser un poco supersticiosos. Yo recordaba, por ejemplo, en nuestro grupo pequeño la semana pasada, recordaba que hay una de las creencias, de tantas creencias que subsisten a veces en el imaginario colectivo sobre las cabañuelas. Tal vez tú has escuchado de las cabañuelas. Y yo una vez le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿te has dado cuenta que esta creencia no científica de las cabañuelas, de que tú piensas que el día 1 de enero es enero, el 2 es febrero y así sucesivamente? ¿Ya te diste cuenta que de acuerdo a esa mentalidad, la mitad del año no es enero? La mitad del primer mes del año no es enero, sino que se la pasa haciendo cualquier otra cantidad de mes, pero no enero. Y bueno, tenemos así muchas cosas de las que podríamos seguir hablando. Y en este cuarto episodio de Seguir, queremos recordarte, ser pecador no te descalifica para seguir a Jesús. Ser escéptico, no ser creyente, no te descalifica para seguir a Jesús, porque recuerda que las personas que estaban alrededor de Jesús en esos primeros años no creyeron en Jesús todo el tiempo, sino que su fe se iba madurando, su fe iba creciendo. De hecho, cuando Jesús murió y resucitó, hubo alguien que no pudo creer hasta haber visto y tocado a Jesús, y lo recordamos como Tomás el incrédulo. Así es que nuestro deseo es que tú puedas decidir seguir a Jesús, y para ello es importante que tú puedas tener esta decisión totalmente personal, independientemente de tu estilo de vida, independientemente de tu obediencia, independientemente de tu conocimiento o de tu fe. Porque seguir a Jesús es una decisión en la que no importa cuál es tu situación, porque Jesús de todas formas te dice, sígueme. Así es que la semana pasada respondimos a una pregunta que era, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la razón, el resultado de seguir a Jesús? Y la respuesta que se nos dio en la semana pasada fue la fe en Dios que vence el miedo. Lo que Jesús quiere al llamarnos a seguirlo es que podamos tener una fe tan grande, una fe tan enorme, una fe tan sólida, que podamos perder el miedo a las circunstancias actuales y también al futuro. No tiene que ver con el cielo, bueno, sí tiene que ver con el cielo, pero no es lo primordial. No tiene que ver, o sí tiene que ver con ser una buena persona, pero no es lo primordial. El principal objetivo de Jesús es que tuviéramos una fe que pudiera estar respondiendo a lo que Él dijo a sus seguidores: no tengas miedo. Y entonces hoy queremos hacer una nueva pregunta. ¿Qué deberían vestir los seguidores de Jesús? Porque si tú estás considerando, que eso esperamos y eso queremos, es nuestro anhelo, si estás considerando seguir a Jesús, ¿qué deberían vestir los seguidores de Jesús? Tal vez te lo estás preguntando, bueno, allí en la iglesia me van a cambiar la forma de vestir, o cómo debo de entrar, o tal vez ya estás pensando en una situación más negativa y decir, ya sé que me van a querer cambiar la forma de vestir. Y cuando te digo qué deberían vestir los seguidores de Jesús, es porque las personas sí se visten de acuerdo a quién siguen. Y aquí quiero que vean esta primera imagen porque quiero darte algunos ejemplos. Mira, este personaje, iba a poner otros equipos, pero no quise entrar en detalles. Este personaje, ¿a quién sigue? Si te ves esta primera imagen, tal vez dices, no sé a quién sigue. Pero mira, para clarificarlo más, la siguiente imagen nos lo dice con letras grandes. Sigue a mi equipo favorito de fútbol, que es el Puebla. No quiero hablar más de equipos nacionales, porque ya ven que hay algunas cosas que duelen durante algunos días. No quiero hablar más de eso. Pero, ¿qué te parece si te muestro este siguiente ejemplo, donde hay otros personajes que están uniformados, que están ahí gritando y eufóricos? Sabemos a quién siguen. ¿A quién siguen? Pueden participar, Argentina.
Y cuando hablamos entonces de la religión, de las religiones del mundo, la vestimenta también nos dice a quién siguen las personas. Mira esta otra imagen. Yo sé que tú puedes saber a quién sigue la persona que puedes ver en esta imagen. Esta persona sigue al profeta Mahoma. Es alguien que sigue el islamismo. ¿Te das cuenta cómo la vestimenta sí tiene que ver con a quién sigues? Las personas que tal vez están viendo en este momento esas novelas turcas históricas y ya saben que cómo vestían antiguamente, ¿no? Es claro, es evidente. ¿Cómo podemos saber a quién siguen estas personas, todas vestidas de tonos naranjas y rojos? ¿A quién seguirán? A Buda. ¿Te das cuenta que religiosamente hablando sí podemos definirlo? Y estos tres que están, bueno, son más de tres, tal vez esta está más difícil. Ellos son seguidores de una religión relativamente nueva que está creciendo muchísimo, se llama Sijismo, y ellos siguen al gurú Nanak. Bueno, entonces la pregunta sigue, a ver, ¿qué deben vestir los cristianos? ¿O cómo se ven los cristianos vestidos? Mira, voy a presentarte dos extremos. Un extremo es este, espero que estés viendo ahí la imagen, y ese extremo es, bueno, voy a hacer evidente que sé qué dice Juan 3:16. No necesariamente voy a vivir como cristiano, pero sí voy a ponerme una playera de Juan 3:16. Y yo recuerdo que hace unos 25 años, cuando fui a mis primeros campamentos, cuando yo también era chavo, así como los chavos que se encuentran acá, ya tiene mucho tiempo de eso. Me acuerdo que uno de los predicadores, uno de los que estaban enseñando ahí, era el Tejabán, aquí por Guanajuato justamente, fíjense. Y decía, mira, el hecho de que tú le pongas un versículo bíblico o algo no lo hace cristiano. Porque fume es un cigarro que diga Juan 3:16, eso no lo hace cristiano. Así es que muchos pensamos que con ponernos playeras con estampados cristianos, ya nos estamos vistiendo como cristianos. Y te voy a mostrar el otro extremo. Esas personas que parece que hace frío todo el tiempo y que quieren manifestarse para que el mundo sea moralizado. Y mira a los extremos a los que llegan. Dios te odia. Esa es la forma, eso es lo que debería de representar la vestidura, la vestimenta de un cristiano. Reconozca que me fui a los extremos. Pero la pregunta es por eso que es importante, ¿qué deben de vestir los cristianos? Y en ese caso, pues lo que vamos a hacer es recurrir a un experto en el cristianismo. Y no hablo de nadie de nuestros días, de nuestros siglos, ni siquiera de hace 200 o 300 años. Tenemos que irnos a hace 2000 años, con Pablo. Si tú ya sabes un poco de la historia de Pablo, recordarás que Pablo en un inicio no comulgaba con las ideas de Jesús, no quería ir con los seguidores de Jesús, estaba en contra, de hecho, de todo lo que tenía que ver con Jesús y su movimiento llamado iglesia, de tal forma que él entraba a los lugares de reunión de los cristianos. Si en este momento estuviera ese Pablo, entraría aquí y se llevaría de los cabellos arrastrando a las personas a la cárcel, y estarían sobre sus manos la sangre de muchos cristianos que quisieron seguir el modelo de Jesús. Y cuando Pablo se convierte en cristiano y decide seguir a Jesús, después de una experiencia muy personal que él tuvo con Cristo mismo en el camino a Damasco, te invito a que leas esto en el libro de Hechos, él entonces se da cuenta de cuál es la forma en la que se deben vestir los cristianos. Él va a esclarecerlo, pero para que tengamos un poco más de contexto, tenemos que remitirnos a Jesús mismo. Y Jesús mismo, cuando ha terminado prácticamente su ministerio, esos 3 años, aquí con 12 hombres que lo estuvieron siguiendo, que estuvieron a su lado, que comieron con él, que durmieron con él, que estuvieron desayunando con él, que pasaron un montón de situaciones con él. Hay una última cena, tú lo sabes, y Jesús les dice un poco algo que a ellos les va a consternar. Tengo que irme, y a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero lo más importante que les entregó Jesús en ese momento
fue un nuevo pacto y un nuevo mandamiento para su nuevo movimiento. Lo que te quiero decir es que Jesús no vino a traer una nueva religión al mundo. Jesús vino a hacer algo totalmente nuevo, un nuevo pacto con Dios, un nuevo mandamiento para un nuevo movimiento que es lo que hoy conocemos como iglesia. Y si tú ves a la iglesia y al cristianismo como religión, quiero invitarte a que tal vez cambies un poco tu perspectiva a través de esto que quiero mostrarte, que es justamente el nuevo mandamiento de Jesús. Y entonces, si vas allí a Juan capítulo 13, versículos 34, tú vas a ver allí cuál es el nuevo mandamiento de Jesús. Jesús, hablando con ellos, les dice: un mandamiento nuevo les doy. Tal vez ellos decían en ese momento: Jesús, ¿por qué nos das un nuevo mandamiento? No necesitamos uno más. Aquí tenemos más de 600 y pico de mandamientos. ¿Nos quieres dar uno más? ¿Sabes qué vamos a hacer? Tenemos un montón, lo vamos a poner en el mismo montón. Pero Jesús dice: miren, este mandamiento consiste en esto, que se amen unos a otros. Y tal vez ellos volvieron a pensar: a ver, Jesús, eso ya nos lo dijeron, es parte de nuestra ley, es parte de lo que está escrito en el Pentateuco, en los Salmos, en los profetas. Sabemos que nos tenemos que amar unos a otros. Pero Jesús les dice: a ver, esperen, todavía no termino. Que se amen unos a otros, pero así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Eso es lo que hace nuevo a este mandamiento, que ames a las demás personas como Jesús te amó, si es que eres su seguidor. Él de hecho continúa diciendo, Jesús: en esto conocerán las demás personas, el mundo, tus vecinos, las demás culturas, todas las naciones, donde quiera que tú me vas, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y la palabra discípulo es una palabra que es un sinónimo de seguidor. Las personas van a saber que son mis seguidores si ustedes se aman los unos a los otros de la misma manera en la que yo los amé. Tal vez tenía que haber algunos ejemplos. ¿Recuerdas en nuestra primera emisión de esta serie, Seguir, cuando Jesús llamó a Mateo? Tal vez tenía que decirle a Mateo: Mateo, ¿te acuerdas cuando te llamé? ¿Te acuerdas que incluso se mencionó que siendo un cobrador de impuestos tienes una categoría de pecador todavía peor que los mismos pecadores? Tal vez todos los demás, como Pedro y Andrés, que ya estaban conmigo, dijeron: no podemos andar con un pecador porque él es más pecador que los pecadores, es un cobrador de impuestos. Y aún así te acepté, Mateo. Tal vez tenía que recordarle a Natanael que él dijo, cuando Pedro le dijo: oye, parece que hemos encontrado al Mesías. Y Natanael dijo: a ver, ¿de dónde es tu Mesías? Es de Nazaret. Y Natanael dijo: ¿de Nazaret ha de salir algo bueno? Denostando al mismo Jesús. Y Jesús de todas formas lo aceptó y le dijo: sígueme. Tal vez tenía que recordarle a Pedro: Pedro, recuerda que hoy yo te voy a decir que me vas a negar 3 veces, y de hecho me vas a negar. Tal vez tendría que decirle a todos: hoy voy a entregar mi vida, mi sangre, voy a derramar sudor, lágrimas, toda la sangre de un ser perfecto, para que entiendas qué es amar a otros como yo los he amado. Y entonces, cuando todo esto está como un punto álgido, como lo más importante de las palabras de Jesús, entra Pedro. Simón Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Es como si te dijeran lo más importante de tu vida y tú recuerdas lo que se dijo antes. Señor, es que nos acabas de decir hace 10 minutos que te ibas a ir, pero quiero saber a dónde vas. Pedro se parece a nosotros. ¿Sabes? Jesús le va a contestar y va a hablar de esto, de a dónde vas y todo lo demás. Pero se parece a nosotros cuando después de que se nos da algo importante, seguimos desenfocados. ¿Sabes por qué?
Porque la atracción gravitacional, mira, esto es muy importante, puedes leerlo en tus pantallas. La atracción gravitacional de la religión es hacia el cumplimiento de reglas en lugar de la construcción de relaciones. Si te consideras cristiano y has ido muchas veces a la iglesia, o si ya dejaste de ir a la iglesia porque viste que había muchos religiosos y había muchos cristianos adentro de las iglesias, sabes que esto es una realidad. La atracción gravitacional de la religión, independientemente de la religión de la que estemos hablando, ese es el cumplimiento de reglas. Todos pensamos que la religión se trata de cumplir un montón de reglas, de poder hacer un montón de cuadritos e ir palomeando cada uno de esos cuadritos en lugar de construir relaciones. ¿Sabes qué? Si hiciéramos esto de ponerle cuadritos, una lista con cuadritos y le ponemos ahí palomitas, lo que hicimos y lo que no hicimos para sentirnos tranquilos con nuestras conciencias. Ya leí mi Biblia, palomita. Ya ayuné, palomita. Ya fui a la iglesia, palomita. Ya cumplí con mi servicio en la iglesia, palomita. Y no es que esté mal, pero muchas veces hacemos que esas reglas, en el ámbito de la religiosidad, y a todos nos pega la religiosidad, sustituimos el cumplimiento de las reglas en lugar de lo más importante, que es cómo nos relacionamos con las demás personas. Tal vez esta es la historia de alguien que nos está escuchando en este momento. Tal vez te fuiste de la iglesia porque alguien te trató mal en nombre de la religión. Yo la semana pasada o antepasada les decía a los jóvenes en Youth for Life, estoy seguro de que alguien te ha tratado mal en la iglesia. Estoy seguro de que tal vez te han hecho sufrir en la iglesia. Porque lamentablemente nuestra religiosidad nos hace querer cumplir nada más con las reglas en lugar de fomentar y construir la relación. ¿Y sabes qué me llama la atención de esto? Que tal vez si tú fuiste cancelado, si tú te sentiste fuera de lugar aún dentro de la iglesia en el nombre de Jesús, en el nombre de la religión, siendo que Jesús murió por ti, quiero invitarte a que consideres que Jesús en realidad dejó claro que la forma de distinguir a sus seguidores no era otra, sino amar como Él amó. Y por eso es que te puedo decir otra cosa. Es fácil de confundir disciplina con discipulado. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Mira, vemos discipulado, y los cristianos, los que estamos en el cristianismo, en la iglesia, en el argot del cristianismo, nos imaginamos una serie de estudios bíblicos. Pero el discipulado, si discípulo es lo mismo que seguidor, el discipulado vendría a ser simplemente el hecho de seguir a Jesús y de tener una jornada de fe con Él. Así es que muchas veces vamos a confundir la disciplina o las disciplinas que podamos tener con el hecho de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque las disciplinas son las cosas que tú haces consistentemente, y qué bueno que las hagas consistentemente, como por ejemplo orar, dar, asistir, invitar. Pero no lo confundas, esa es una disciplina, no necesariamente es discipulado, no necesariamente seguir a Jesús. Y tal vez por eso quiero hablarles a quienes están decepcionados de la iglesia. Tal vez por eso te decepcionaste de la iglesia. Tal vez por eso no te gusta leer la Biblia, porque has conocido a tantos cristianos que sabes que quien más sabe de la Biblia, o quien más lee su Biblia, o quien más presume tener la Biblia, puede ser la persona más cruel. Puede ser la persona que más juzga. Puede ser la persona que más te rechaza. Porque es más fácil tachar un montón de cuadritos y ponerles las palomitas que amar a alguien difícil de amar. Y te tengo una noticia. Todos somos bien difíciles de amar. Todos somos difíciles de amar. Y aún así, Dios nos amó.
Y aún así Jesús nos amó. Así es que 20 años después, 20 o 25 años después de estos eventos, Pablo escribiendo a las iglesias que él mismo fundó, porque mira, Pablo era un plantador de iglesias, él se subía a los barcos, embarcaciones que no eran como las de hoy, 2020, 2025, no, eran embarcaciones rústicas, estaba alrededor del mar Mediterráneo y hablaba de Jesús y fundaba iglesias de seguidores de Jesús. Y cuando él se dio cuenta que estas cosas que yo te estoy dibujando, que no son nada más de nosotros, vienen desde hace 2025 años, él les tiene que decir a los cristianos cómo debe vestir un seguidor de Jesús. Y él, en una de estas cartas, de tantas cartas que tú puedes leer en el Nuevo Testamento, en la carta que les envía a los cristianos de Colosas, es decir, se llama Colosenses, búscala así en el índice y podrás leer esto en el capítulo 3, él dice esto en el versículo 12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, llamado por él. Es decir, está hablándole a los cristianos y por consecuencia, siendo que como lo presenta, nos está hablando a todos los cristianos, porque Dios los eligió para que sean su pueblo, un pueblo santo llamado por él. Ustedes, los cristianos, los seguidores de Jesús, tienen que vestirse de... Y mira, algunos quisiéramos que dijera esto, Pablo, ponle trajes a la medida. Porque no sé si vieron Kingsman, ¿han visto Kingsman? Hay una frase ahí que dice que, bueno, es una película que han visto a lo mejor algunos de mi talla, ¿no? Hay una frase allí que dice que el traje hace al caballero. Bueno, es que sí, el viejo es, bueno, el anterior es el traje hacia el hábito hacia el monje, pero él dice, son espías y todo este tipo de cosas, el traje hace al caballero. Algunos cristianos pensamos que el traje hace al cristiano. Y por eso a mí me encantaría que Pablo hubiera dicho, trajes a la medida, por favor, porque hay unos que parece que no les quedan. Y hay otros que les aprietan de más, ¿verdad? Que parece que les pusieron algo ahí para que entraran. Bueno, así son los cristianos, así somos los cristianos. Pero todavía no estaban inventados los trajes. Tal vez alguien diría, túnicas. Pero túnicas de etiqueta, Pablo, que no confundan, que tengan el pescadito, marca pescadito. Sí, algunos nos van a querer hacer piratería, pero que sean de marca, Pablo, por favor, que simplemente sean buenas túnicas. ¿Te imaginas eso? Algunos van a decir, túnicas pero largas, lo suficientemente largas. Ya estoy haciendo bromas aquí, que algunos van a entender, ¿verdad? Largas para que no nos confundan con otras corrientes, porque esas otras corrientes son peores que nosotros. Playeras estampadas, Pablo, que digan Juan 3:16. Playeras que tengan una frase bien matadora aquí en la espalda. Y los cristianos ya no dicen mentiras, antes las cantaban, ahora se las ponen en las playeras. Pero Pablo nos dice cómo debe vestir un cristiano, y él dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo llamado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Si tú has leído la Reina Valera 1960, dice, entrañable misericordia. Amigos, la misericordia no es otra cosa que amar a la miseria, amar a quien no quieres amar, amar a quien consideras alguien que ni siquiera debería acercarse a ti. Y además no nada más debes de amarlo, dice Pablo, entrañable. Ese amor que surge de suena raro, pero de las vísceras. Porque en el contexto grecorromano y judío, las personas podían expresar que te amaban con las entrañas, con las vísceras. Todavía tenemos expresiones de ese estilo. No decían con todo el corazón, te amo con todas mis entrañas. Inténtenlo en casa con sus esposos o sus esposas, espero que no les vaya tan mal. Pero lo importante es que Pablo está diciendo que deberíamos amar de esa forma. Pablo nos quiere decir que deberíamos comprender, que comprendan los cristianos lo que los demás están pasando. Que no importa que lo veas deleznable, que lo veas como que no merece tu amor, que tal vez esa persona está experimentando cosas que tú no has experimentado, pero por favor,
que pienses que podrías estar en la situación de esa persona, que trates de comprender que esa persona está experimentando algo diferente, que trates de comprender que esa persona sí se equivoca y que tal vez se lo advertiste, pero debes amarlo con tierna compasión. Eso es vestirse de tierna compasión, de entrañable misericordia. Y luego además, dice Pablo, vístanse de tierna compasión, pero también vístanse de bondad. El domingo te recomiendo que veas mucho nuestra serie de paternidad en el siglo XXI. El pastor definió la bondad como prestarle a alguien tu fuerza en lugar de recordarle su debilidad. Eso es bondad. Porque tú podrías, tal vez con tus hijos, tal vez con alguien que está en una situación económica peor que tú, tal vez con alguien que está por debajo de ti, subrayarle su debilidad. Pero en lugar de eso, podrías también prestarle tu fuerza, ayudarle en algo que él no puede hacer, pero que tú sí, en algo que no está en sus manos, pero sí está en las tuyas. Amigos, eso se llama bondad. Y eso es lo que Pablo nos dice. Quiero que te vistas de bondad. Quiero que lo hagas porque es algo inusual. Es algo que la gente no usa. Es algo que la gente no se pone. Y luego continúa con esto, mira, humildad. Todos sabemos lo que es la humildad, al menos lo entendemos un poco. Y a veces pocos nos damos cuenta de lo que es la falsa humildad. Pero para poder entender esto, el contexto de esta palabra tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con los demás. Así es que esto elimina si tienes o no tienes dinero, si te vistes o no te vistes de una u otra forma, o si te pones en una actitud servilista o de conmiseración. Eso, de acuerdo a lo que estamos viendo, no es humildad. La humildad en este contexto tendría que ser cómo te relacionas con los demás. Así es que la humildad tendría que ser esto: verme como realmente soy en relación con los demás y con Dios. Verme con precisión. Y déjame explicarte esto. Reconocer que todos vinimos al mundo desnudos. Y todos nos vamos a ir de este mundo desnudos. No importa si has logrado un montón de grados académicos, no importa si has acumulado un montón de bienes materiales, viniste a este mundo desnudo y te vas a ir desnudo. Así es que podrías, con la humildad, ver a todas las personas como tú igual. Sobre todo si en la sala tú eres el más importante, o si eres el capitán, o si eres el padre, o si eres la madre. Tener humildad es decir, reconozco que eres igual a mí y que Dios te ama tanto a ti como me ama a mí. La humildad, amigos, está en el contexto de un Dios que nos ama a todos. Deja de ver la fachada, deja de ver solamente, es el color de piel, o cómo viene vestido, o la marca de sus zapatos, o si estudió, o si habla bien, es que le estoy viendo que los dientes. Quiere decir, si piensas así, que no conoces la humildad. Pero Pablo dice, quiero que te vistas de esta forma, recordando que Dios ama a las personas por igual, porque murió por todos. Y bueno, si continuamos, entonces Pablo dice ahora, vístanse también de gentileza. La Reina Valera 1960 lo traduce como mansedumbre. Y quiero definírtelo muy rápido y muy fácil. Es una decisión. La gentileza o la mansedumbre es una decisión. La decisión de responder a cada uno según su estado, según su propia situación, su situación particular. No para presumir, no para tener condescendencia, sino simplemente para poder interactuar y relacionarse con amabilidad.
Eso a veces nos cuesta a muchos. Y por eso es que cuando hablamos de la gentileza es como decir, mi relación contigo es más importante que impresionarte. Porque ¿sabes qué? Algunos podríamos llegar y mostrar credenciales. Mira, yo tengo esto y esto y esto. Y mira mis marcas o lo que sea. Por eso es que Pablo pide que las personas, los seguidores de Jesús, se pongan como vestimenta la gentileza. Porque esto es demostrar lo que Jesús dio en su nuevo mandamiento. Y luego la que nos cuesta más a todos, paciencia. La paciencia, amigos, es ir a la velocidad de la otra persona. Y aquí es donde muchos sufrimos. Y muchos sufren con nosotros. Porque mientras tú vas dando un paso o dos, personas que tienen más experiencia, personas que son más grandes, personas que tienen tal vez mayor estatus, ya dieron 4 o 5 pasos, ya se podrían haber adelantado. ¿Sabes qué? La paciencia es ir a la velocidad de la otra persona. Tal vez es la cosa más difícil que hoy te puedo pedir, pero Pablo nos dice que esta es la forma en la que podríamos ser conocidos, de acuerdo a lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Y luego, como si esto fuera poco, dice además, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Y eso de soportarse no es más que tolerar, la tolerancia. Y aquí hay que hacer un poquito de redondeo, porque mira, hoy la tolerancia se ha malentendido mucho. En mi época, y creo que ahí era donde estaba bien la situación, así debería de haberse entendido siempre en el diccionario, la tolerancia era, tú opinas una cosa, yo opino otra cosa, tú tienes tu postura, yo tengo otra postura, no necesariamente tienes que cambiarla, lo respeto. Eso es tolerancia, hasta hace unos años. Ahora la tolerancia es, tienes que pensar como yo y tienes que estar en la misma línea que yo, porque si no eres un intolerante y tienes un discurso de odio. Pero si lo ponemos en su justa dimensión, la tolerancia es esto, soporta las debilidades de los demás. Y lo más importante que dice Pablo es, perdónalos, perdónense. ¿Sabes por qué deberíamos de perdonarnos unos a otros? Él lo dice, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Así como Cristo los perdonó. Mira, esto es lo que hizo Dios. Romanos 5:8, Pablo lo escribió. Mas Dios muestra su amor para con todos, ¿verdad? En que siendo aún pecadores, todavía éramos pecadores, y aún así Cristo murió por nosotros. ¿No es eso lo que está diciendo Pablo? Si Cristo te perdonó, si Dios te perdonó, ¿no deberías tú también de perdonar a tu hijo adolescente, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu hermano o a tu hermana, a tu cuñado? Porque Cristo primero te perdonó a ti. Recuerda todas esas veces en las que le dijiste a Dios, Dios, ya no lo voy a hacer, esta es la última vez que lo hago, por favor perdóname, y Dios te perdonó y lo volviste a hacer. Recuerda todas esas veces en las que le prometiste a Dios, Dios, ahora sí te prometo que ahora sí voy a... Y no cumpliste tu promesa. Y Dios te siguió perdonando. Esa es la vestimenta que deberíamos tener. Perdonarnos como Cristo nos perdonó. Y luego, mira, Pablo nos está aporreando con esto de la vestidura. En el versículo 14, pero sobre todas estas cosas, es decir, como si fuera un abrigo, como si fuera el atuendo más importante, pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. De hecho, Pablo está diciendo, mira, esto es el resumen de todo lo anterior. Si tienes bondad, si tienes gentileza, si tienes humildad, si perdonas, si soportas, es decir, si tienes tolerancia, simplemente estás mostrando el amor con el cual te has vestido porque obedeces el nuevo mandamiento de Jesús.
Ámense unos a otros como yo los he amado. La traducción que se llama Palabra de Dios para Todos dice, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Así es que si quieres tener una cosa real en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, donde quiera que te muevas, y si te consideras un seguidor de Jesús, deberías vestirse así todos los días. Deberías vestirte de compasión, de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia, de tolerancia, de perdón y de amor. Pero mira, vamos a ser honestos, vamos a ser transparentes. Generalmente cuando alguien viene a la iglesia dice, me van a hablar de amor, me van a hablar de compasión, porque es lo que se supone que se enseña en la iglesia, si no eres cristiano. Y si eres cristiano, tal vez dices, ¡ay, está bien padre! ¡Qué bueno que nos lo enseñaron! A ver qué viene en el siguiente episodio. Seamos honestos. Mira, lo importante no es el contenido, lo importante es qué hacemos con este contenido. Así es que quisiera invitarte a que puedas hacer real esto. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo nos podemos ayudar a poder recordar? Mira, mañana, pasado mañana, cuando vayas a tu closet después de bañarte, espero que todos se bañen todos los días, después de bañarte y digas, ¿qué me voy a poner? Antes de que escojas el saco, la camisa o la bermuda, lo que te vayas a poner, recuerda, hoy me voy a poner como seguidor de Jesús, bondad, humildad, también tengo que ponerme paciencia, tolerancia, humildad, gentileza, perdón. Cosas que a veces se nos olvida que deberíamos tener puestos todos los días los seguidores de Jesús. Y que a veces nos cuesta trabajo tanto, porque te topas con personas en el trabajo, te topas con personas en la iglesia, como ya te lo mencioné, te topas con que tu papá o tu mamá no necesariamente reflejan lo que dicen, y entonces tienes que hacer uso. Hoy me puse mi prenda del perdón, tengo que perdonar. Hoy me puse, está pesada esta prenda de la paciencia, pero tengo que tener paciencia. Pablo diría, te comprendo. Pablo diría, estoy contigo, porque yo también todos los días elegí vestirme de compasión, de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia, de tolerancia, de perdón y de amor. Y si tú no eres seguidor de Jesús y fuiste herido, si fuiste herido por la religión, por la iglesia, quiero decirte que el hecho de que hubieras encontrado personas, cristianos, que no estaban vestidos o que estaban a medio vestir, te invito a que eso no te desanime y no te impida el seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús desde ese punto de vista nos da las herramientas para poder cambiar lo que está a nuestro alrededor. Así es que quiero ponerte otra vez esas dos imágenes ya juntas y quiero invitarte a que esa no sea tu opción. Cuando pienses en cómo viste un cristiano, cómo viste un seguidor de Jesús. Que no pienses que esos son los extremos de la vestidura, o que la vestidura real, esta vestidura que cubre el cuerpo, es a la que Jesús se refiere o a la que Pablo se refiere. Porque mira, estas cosas simplemente nos dicen que es importante marcar un punto. Y la verdad es que no es importante marcar un punto. La gente que dice Dios te odia quiere marcar un punto. Quiere marcar que estás mal, que te vistes mal, que tienes malos hábitos, que estás reprobado. La gente que se pone las camisetas, no estoy diciendo que no se las pongan, pónganselas, pero si no reflejan lo que están vistiendo o lo que están mencionando, como este hombre, hay una historia detrás que les invitaría a que investiguen, simplemente nos estaríamos engañando. Tenemos no nada más que marcar un punto, no nada más decir, me sé Juan 3:16, o yo sé en que tú estás mal. No se trata de marcar un punto. Jesús no vino a marcar un punto. Jesús vino para marcar la
diferencia. Y si Jesús vino para marcar la diferencia, los seguidores de Jesús han sido llamados a marcar la diferencia. Y la diferencia se marca en la cultura, en el matrimonio, en la escuela, en la familia, con tus vecinos, en el transporte, en el mercado, en el supermercado, en donde quiera que te relacionas con otras personas. Así es que si estás aquí por primera vez o si te alejaste de la iglesia, si los cristianos que no estaban vestidos o que estaban a medio vestir te hirieron, recuerda que eso no debe ser impedimento para que sigas a Jesús. Y si eres, igual que yo, un cristiano que a veces no se vistió, recuerda que podemos cambiar nuestra cultura, todo lo que nos rodea, incluso el mundo, a través de lo que Jesús nos pidió. Porque esta forma de marcar la diferencia cambia la historia y de hecho cambia vidas. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias porque a través de estas cosas que tú nos muestras, nos instas, nos sigues insistiendo a seguir a tu Hijo Jesús. Y tal vez hoy fue esclarecedor para muchos de nosotros que debemos seguir a Jesús vistiendo no de manera exterior, sino realmente como haciendo una realidad en nuestras vidas el nuevo mandamiento de Jesús. Así es que quiero pedirte, Dios, que lo que hoy escuchamos, que lo que hoy aprendimos, que lo que hoy vimos, no se convierta simplemente en más información o en un mensaje más, sino que tú nos muestres qué hacer con esto. Y al mostrarnos qué hacer con esto, nos des la valentía de dar pasos en seguir a tu Hijo Jesús. Gracias porque nos lo das, gracias porque nos lo enseñas y gracias porque sin duda eres un Padre amoroso y misericordioso que sigues teniendo paciencia con nosotros, amor y perdón, como nosotros lo debemos tener con los demás. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.